es una rama de la filosofía. La filosofía tiene diferentes ramas y una de ellas es la ética. Esta ilustración o esta fotografía de un pequeño, voy a pedir por favor en la próxima clase 5 minutos de tolerancia porque no van a estar interrumpiendo en cada momento para tratar de admitirlos en la clase, ¿ya? Hay que ser un poco éticos también en la puntualidad. Yo, si es cierto, alguien estará pensando, pero usted era 7:40 y empezó más tarde. Pero avisé, ¿no? O sea, fue ético de mi parte poder avisar al delegado de que se iba a empezar un poco más tarde de la clase normal. Bien, en esta figura, eh, este es un pequeño arbolito, muy pequeño, que tiene un tronco fijo y derecho, ¿no? Entonces, la idea es de que parte de nuestro desenvolvimiento en la vida, en la juventud y en la vida adulta y en la vida profesional depende bastante de la forma como nos hemos criado en el seno de nuestra familia y también de la educación que hemos recibido, no solo de nuestros padres, sino también en la escuela y en el colegio. Entonces, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, ética, ya habíamos dicho, es una rama de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Es un conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. Ahora, es bueno tratar de discernir y de especificar que para la justicia y para las leyes hay cuestiones no éticas para nosotros y que no son plausibles de tener una condena, ¿no? Por ejemplo, un caso práctico en algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica está legalizado el aborto. Para muchas personas de esos estados podrá ser una conducta no ética ser partícipe en alguno de estos procesos abortivos. Pero sin embargo, para la justicia y las leyes es un acto que no tiene pena. Al contrario, está aprobado y tiene todos los beneplácitos que la ley manda. ¿Qué es moral? La moral, mucha gente piensa que la moral es buena, ¿no? Entonces, la moral es aquello que está bien o está mal. O sea, ¿qué tipo de moral tienes? ¿Una buena moral con valores o una mala moral con antivalores? ¿Ya? Entonces, moral es aquello que está bien o está mal. Es la ciencia que trata del bien en general. Para el diccionario de la Real Academia, especifica que la moral se trata de hacer el bien, ¿no? Es la ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia, ¿ya? Y acá sí ya lo discierne. Es la ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. Y vamos a establecer en esta diapositiva algunas diferencias entre ética y moral. Para la ética, los principios filosóficos son académicos, la teoría de las actitudes humanas y son principios prescriptivos. La ética es una reflexión abstracta sobre la acción. En estos principios prescriptivos significa que dependiendo la evolución del hombre y el pasaje del tiempo, un ratito por favor. Bien, les decía que estos principios prescriptivos, dependiendo de la evolución del hombre y el pasaje del tiempo, en algún momento, algún principio pudo no ser ético. Y al evolucionar o al pasar el tiempo, ese principio no ético se volvió en un principio ético, ¿no? Como por ejemplo el trasplante del corazón.
¿no? Alguien pudo pensar cuando Christian Barnard hizo su primer trasplante de corazón en Sudáfrica, decía, ¿cómo le van a pasar? Porque antes se pensaba que en el corazón estaban los sentimientos. Podría pensar y decir, ¿cómo vamos a pasar los sentimientos de una persona a otra? Y fue algo no ético. Pero con el transcurrir de los años y la mejora de la educación en la población, se estableció de que los pensamientos, las emociones, están en el encéfalo y no en el corazón. Entonces, prescribió supuestamente ese principio que en algún momento fue no ético. Y la ética es una reflexión abstracta sobre la acción. Con respecto a la moral, el comportamiento se refiere al comportamiento cultural de un grupo humano, ¿no? O sea, la moral para alguien puede ser buena y para otros grupos puede ser mala. Por ejemplo, nosotros tenemos, tal vez acá en clase haya algún alumno cuya fe es el adventismo, ¿no? Los adventistas, si no me equivoco, guardan el día sábado. Los adventistas, por ejemplo, no pueden comer aves que tengan pliegue interdigital. Y si ellos ven comiendo aves con pliegue interdigital o cerdo a otras personas, pueden pensar que su moral no es buena, porque está contraviniendo para ellos lo que Dios ha dicho, ¿no? Entonces, la moral es un comportamiento cultural de un grupo humano que puede ser cambiante entre uno y otro grupo. Es una práctica o una actitud de práctica observable, sus normas son cambiantes, así como en la ética había principios prescriptivos, sus normas son cambiantes en espacio y tiempo, y la moral es una reflexión concreta sobre la acción, ¿no? Como que confunden los principios, pero el que mayormente está definido estableciendo una diferencia es que en la ética es una reflexión abstracta sobre la acción, mientras que la moral es una reflexión concreta sobre la acción. Y el término bioética aparece a principios de los años 70. Vamos a ver en la segunda clase que ya más atrás de los 70 ya algunos filósofos, algunos científicos ya establecían, ¿no? Algunas reflexiones sobre lo que es la bioética. En fin, esta diapositiva nos muestra que a principios de los años 70 aparece en Estados Unidos la novedad terminológica y conceptual de la bioética, ¿no? Que es una palabra, etimológicamente hablando, compuesta de bios y étique. Bios, vida, y étique, ética. Que podríamos establecer etimológicamente hablando, que es la ética de la vida, ¿no? Bios del griego, vida humana, y etos del griego, costumbre o hábito. De acuerdo a la Enciclopedia de Bioética, esta es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias y la vida, y la atención de la salud. Mire, ya agrega, y la atención de la salud en tanto que dicha conducta es examinada a la luz de los principios y valores morales. Vamos a ver más adelante que con respecto a la bioética también hablamos sobre la ecología, y si hablamos sobre la ecología no estaríamos hablando solamente del ser humano, sino de todos los agentes y seres vivos, incluidos los vegetales, las plantas, los árboles y los animales, obviamente. A fines de los 60, se apertura una revolución biológica en medicina, ¿no? Hay nuevas formas de nacer. Antes, en la Edad Media, no existía lo que es la cesárea de la manera como lo vemos nosotros. O sea, sí había cesárea, pero una cesárea en la cual o bien moría la madre o bien moría el recién nacido. No una cesárea, un quirófano donde se trata de preservar la vida de ambas personas, ¿no? Entonces, a veces se consultaba a la familia a quién desean que quede vivo, la mamá o el recién nacido.
era ético definir quién iba a ser el que iba a perdurar después de ese acontecimiento, ¿no? Vamos nosotros creando ahorita conflictos cognitivos. Entonces decíamos, hay una revolución de la biología y la medicina, nuevas formas de nacer, de procrear y morir, ¿no? La inseminación in vitro es ético. La Iglesia Católica dice que no. Algunas familias que en su vida pensaron que podían tener un hijo a través de la inseminación artificial, ahora lo tienen. Pero ¿por qué la Iglesia dice que no es ético? Porque lamentablemente en inseminación artificial el primer óvulo fecundado no es el que va a continuar, sino que hay varios intentos y esos intentos fallidos se está vulnerando una vida humana. En otras palabras, y entre comillas, se estaría matando o asesinando formas humanas en calidad de huevo o cigoto, ¿no? Entonces, otro conflicto cognitivo para poder definir si es ético o no es ético. La anticoncepción, el uso de contraceptivos orales, la píldora del día siguiente, la té de cobre, son formas éticas de hacer anticoncepción. El método de la píldora, que son estrógenos y progestágenos, algunos de ellos, dentro de sus mecanismos de acción, no solamente la no ovulación, también está el aborto, ¿no? ¿Es ético? Ahora la reanimación se debe de reanimar para algunas personas, se debe de reanimar a un paciente que está en estado terminal y le pasó un paro cardíaco. ¿Se debe de reanimar? Pues si ya está en estado terminal, está sufriendo, dirán otros. ¿Y qué derecho nos irrogamos nosotros para decidir si debe o no debe de morir? ¿Se debe de reanimar a un enajenado, a un enfermo mental, a un psicótico? Entonces, estamos creando una serie de conflictos cognitivos que a lo largo del curso vamos a ir despejando de acuerdo a lo que la ética y la bioética establece. También el uso de la hemodiálisis, los ventiladores artificiales en tiempo del COVID y ahora también para patologías que cursan con insuficiencia respiratoria, los trasplantes, ¿no? Entonces tenemos dentro de esta revolución biológica una cultura política de la década del 70 orientada a los derechos civiles y de los consumidores, cuestionadora de toda autoridad, defensora de minorías y marginados, que marginados, negros, mujeres, niños, homosexuales, estudiantes, soldados y obviamente también los pacientes, ¿no? ¿Es ético que dos personas del mismo sexo se besen en un cine? ¿Es ético que personas con distinta opción sexual entren a un baño que no le corresponde al género, sino le corresponde a su orientación sexual? ¿Es ético? ¿Es ético que menores de edad estén viendo a personas miccionando en un baño de mujeres siendo hombres? ¿No? Entonces, seguimos creando conflictos cognitivos. Y la bioética, ya la definimos de una manera más adecuada, es una manera de pensar y actuar, una filosofía práctica o aplicada como paradigma de la moral civil y tecnocientífica de nuestro tiempo, ¿ya? De nuestro tiempo. Ya habíamos visto que hay principios éticos que han prescrito. El movimiento bioético nace a partir de la tecnificación de la vida y la liberación de la moral. La bioética abarca la ética médica, pero no se limita a ella. O sea, ya habíamos dicho que va más allá, incluido la ecología, y si incluye la ecología, obviamente incluye todo ser viviente, animales, vegetales. La bioética comprende problemas relacionados
con valores en todas las profesiones de la salud, incluso las profesiones afines. Cuando hablamos de todas las profesiones de la salud, estamos hablando de el microbiólogo, el biólogo, el tecnólogo médico, la enfermera, la obstetriz, ¿no? Y, y incluye también a algunas profesiones afines. Una profesión afín, por ejemplo, podría ser los digitadores, los técnicos o los ingenieros de sistemas, ¿no? Porque ellos pueden diseñar software que tienen que ver con salud, o los ingenieros que pueden, o son los que hacen la robótica, o los que hacen los equipamientos biomédicos en las instalaciones de salud, ¿no? Y también incluye a todas aquellas ramas vinculadas con la salud mental. La bioética se aplica a la investigación biomédica y del comportamiento y abarca una amplia gama de cuestiones sociales en relación a la salud pública, la salud ocupacional e internacional, la ética del control de natalidad y otras. Y comprende cuestiones relativas a la vida, lo que les decía, de animales y plantas. Principales temas abordados por la bioética, ¿no? A inicios de la vida humana, técnicas de reproducción asistida, anticoncepción, aborto, calidad de la vida humana. 4, al inicio de la vida humana. Y hacia el final de la vida humana, también tenemos temas abordados por la bioética. La muerte cerebral, ¿no? ¿Cuántos años estuvo Gustavo Cerati en muerte cerebral y se le mantuvo con vida, ocupando una cama? ¿Era ético mantenerlo? La muerte digna, medio de prolongar la vida, y la eutanasia, ¿no? Alguien que por propia voluntad decide darle fin a su vida, ¿no? Entonces acá tenemos 8 principios, 4 al inicio de la vida humana y 4 hacia el final de la vida humana. Y los principios fundamentales de la bioética son estos 4. En la segunda clase vamos a ver que estos principios definen a una de las ramas, o nacieron, mejor dicho, de una de las ramas de la bioética o de la ética. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahorita queda solamente tratar de establecer cuáles son esos 4 principios fundamentales de la bioética, ¿no? En el ámbito de la bioética existen 4 principios generales definidos por Beckham y Franklin en el año 1979 y que deben de ser respetados cuando se plantean conflictos éticos en la investigación o en la práctica clínica. Esos 4 principios fundamentales son el principio de autonomía, el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia y el principio de justicia. El principio de autonomía es el relacionado a que es el mismo ser humano con su capacidad intacta de tomar decisiones, de poder definir qué hace o qué no hace, sin influencia de control que determine su realización, ¿no? Se define como la capacidad personal de tomar decisiones propias y de realizar acciones autónomas, entendiendo como autónomas aquellas que se llevan a cabo intencionadamente, con comprensión y sin influencias de control que determinen su realización, ¿no? Ese es el principio de autonomía. No me guío por lo que me diga mi compañero, mi padre, mi madre, mi hermano, mi hijo, mi hija, ni la sociedad, ¿no? Sino yo con la capacidad intacta, consciente de poder tomar decisiones, decido a través de este principio de autonomía qué es lo que se debe de realizar. El principio de beneficencia se define como la obligación de los profesionales de la salud de actuar siempre buscando el bien del paciente. Consiste en prevenir o eliminar el daño e implica la realización de una acción. Antes de explicar, voy a leer también el principio de no maleficencia para poder establecer diferencias. El principio de no maleficencia hace referencia a la obligación de no infringir daño
intencionadamente implica la ausencia de acción. O sea, en el beneficencia yo me veo obligado como profesional de salud a buscar el bien. Y en el no maleficencia, yo tengo la obligación de no infringir daño, ¿no? Y aquí es donde salen los tratados de Helsinki, ¿no? Donde en plena Segunda Guerra Mundial los nazis vulneraron este principio de no maleficencia, infringiendo daño sin consentimiento de judíos y de etnias que no pertenecían a la raza caucásica a hacer experimentos de laboratorio. El principio de justicia garantiza el tratamiento equitativo y apropiado para todos los pacientes y la no discriminación en materia de salud. No que porque tú eres negro te prefiero o porque tú eres blanco te prefiero, ¿no? Ni voy a atender mejor al que llega mejor vestido y atender mal al que llega desalineado, sucio o con ropas raídas, ¿no? El principio de justicia garantiza el tratamiento equitativo y apropiado para todos los pacientes y la no discriminación en materia de salud. Inclusive, inclusive, no debe de haber discriminación y que aún en pleno siglo XXI hay por sexo, estableciendo, entre comillas, cierta preferencia hacia los varones. Entonces, acá hay un cuadrito resumen de esta diapositiva que los principios básicos de la bioética son el principio de autonomía, el de beneficencia, el de no maleficencia y el principio de justicia. El de autonomía, en resumen, tomar decisiones informadas. El de beneficencia, actuar siempre buscando el bien del paciente. El de no maleficencia, no infringir daño intencionadamente. ¿No? Entonces, una reacción adversa de un medicamento que un médico prescribió, ¿será un principio de no maleficencia? La respuesta es no, porque ese daño que se ocasionó en esa reacción adversa no fue intencionadamente. Y con respecto al principio de justicia, está definido por el tratamiento equitativo y apropiado de pacientes y sobre todo, o haciendo énfasis en un rechazo rotundo a la discriminación en cualquiera de sus tipos. Bien, entonces con esto hemos acabado esta primera clase, una clase introductoria, y que la segunda trata de continuar, ¿no? La línea de lo que es la bioética. Vamos a hacer un trazado histórico y quiénes son sus principales filósofos que lideran estas corrientes dentro de la ética y la bioética. eh, el Zoom se está acabando a los 40 minutos. Ya no sé si en otros cursos le pasa lo mismo o es que la universidad aún no contrata o no adquiere los derechos de tener un Zoom pagado y que pueda durar más. En el supuesto que se apagara, ya salió el icono de aviso, ya no en el supuesto, sino se va a apagar dentro de menos de 10 minutos se va a apagar. Vamos a esperar 10 segundos y entramos con el mismo link que se ha enviado a su delegado, al joven Montes. Entonces todos estaríamos entrando con el mismo link nuevamente para poder continuar con la clase.
Bien, entonces vamos a tratar de definir ya en esta segunda clase lo que es la deontología, continuando con las capacidades que nos pide el sílabus. Entonces, la deontología es la parte ética inherente a cada profesión, ¿no? Los médicos tienen su propia deontología, los ingenieros tienen su propia deontología, las obstetrices tienen su propia deontología y así nosotros, cada profesión tiene su propio código de ética, ¿no? La deontología viene del vocablo griego deon y del vocablo griego logos, ¿no? Que es estudio o tratado de, del deber, ¿no? La palabra deon del griego significa deber, ¿no? La deontología considera que algunos actos son correctos o incorrectos dentro de una determinada profesión, ¿no? Para algunos, el que algo sea correcto o incorrecto es, a ver, vamos a establecer que para la deontología, ya, así nos vamos a quedar para efectos de cualquier pregunta, consideración al momento del examen, que la deontología establece que algo es correcto o incorrecto dependiendo, independientemente, disculpen, independientemente de sus consecuencias, ¿ya? Entonces, a lo mejor la consecuencia es buena, pero lo que me llevó a que esa consecuencia sea buena era malo. Entonces, la deontología establece que los actos son correctos o incorrectos independientemente de sus consecuencias. O sea, acá podríamos poner un paréntesis y decir, independientemente de sus consecuencias, aún siendo estas consecuencias buenas, ¿ya? O sea, no me interesa el fin, me interesa que los medios hayan sido correctos. Entonces, la deontología considera que los actos son correctos o incorrectos independientemente de sus consecuencias. Uno tiene la obligación de determinar lo que es ético y responde a la pregunta qué debería ser y por qué debería ser. ¿Ya? Entonces estamos hablando de algunas consideraciones dentro de la deontología. También tenemos el consecuencialismo. Este consecuencialismo es distinto a la deontología. El consecuencialismo no le importa si los actos que me llevaron a cosas buenas fueron buenos o malos. ¿Ya? Dentro del consecuencialismo, la acción o resolución, que es la consecuencia de la acción, es lo único que le va a interesar. ¿Ya? Kant es, acá la diapositiva, los que están en clase la van a poder entender. Quien va a ver esta diapositiva sin haber asistido a clase o ahorita está distraído, se puede pensar que Kant es el artífice del consecuencialismo y no es así. Kant es el artífice de lo que es la deontología. ¿Ya? Entonces, Kant le pone énfasis en la intención o el razonamiento, no en la consecuencia. Y el consecuencialismo, como su mismo nombre lo indica, consecuencia, recién va a definir si las acciones que llevaron o que me llevaron o que hicimos van a ser éticas o no éticas, dependiendo si la acción final es buena o es mala. ¿Ya? Ese es el consecuencialismo. Entonces, el consecuencialismo está definido de la palabra griega que significa finales o consecuencias. La deontología enfatiza el tipo de acción en lugar de sus consecuencias. Ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Difiere de la ética de la virtud, la cual se centra en la importancia en las motivaciones de la gente y hay que diferenciar entre la intención y la acción o resolución.
Y tenemos también el utilitarismo, ¿ya? El utilitarismo es una parte del consecuencialismo. En el utilitarismo define, escuchen bien, el utilitarismo define que lo bueno en la consecuencia también es una rama del consecuencialismo, es cuando favorezca a más personas, mientras, mientras el grupo poblacional que va a recibir el resultado positivo sea más grande, ese se debe de escoger por encima de aquellas cosas buenas que resultaron para grupos minoritarios. ¿Ya? Ese es el utilitarismo. ¿En qué tiempo aparece? En el tiempo del liberalismo, en la era anglosajona de la ética. Y acá tenemos un cuadro de doble entrada que establece algunas diferencias entre la bioética americana y la bioética europea, ¿no? En la bioética americana, la voz estaba dada por Potter en 1971 y la bioética europea ya es más antigua, ¿no? Viene desde Grecia, siglo IV antes de Cristo, ¿no? Donde estaban todos los filósofos. Con respecto a la tradición, la bioética americana no tiene tradición como se lo tiene la bioética europea. En la tradición de la bioética americana recién se establecen sus principios bioéticos a partir del informe Belmont en 1978 y está basada en el deber y el derecho, mientras que la bioética europea está basada en el vicio y la virtud. Con respecto a la relación médico-paciente, la bioética americana depende de sus resultados, como si fuese un consecuencialismo, y la bioética europea de la profesión de servicio. Los aportes de la bioética americana, diálogo y deliberación, los comités de ética, que están en todos los establecimientos, universidades y establecimientos de salud, y el consentimiento informado. Con respecto a la bioética europea, establece el concepto de solidaridad y la confianza, ¿no? La confianza que tiene mucho que ver con el estudio rapport, ¿no? Que es confianza y empatía. Y acá tenemos este cuadrito que nos lleva hacia la bioética, la ética médica, el utilitarismo, que habíamos dicho que es una rama del consecuencialismo, la investigación médica y también los cambios sociales nos llevan al utilitarismo y también los cambios sociales van a producir un cambio tecnológico, denuncias éticas y aparecen lo que son las